Bueno, ahí empezamos a grabar. Lo que no veo es... ahí. Bueno, creo que la mayoría me conocen. Mi nombre es Nevio Sánchez, soy jefe de trabajo práctico del taller. Y la idea hoy era de tener esta charla sobre vivienda colectiva, principalmente sobre la organización y el armado, pero el otro día, la semana pasada, tuvimos una jornada de corrección y nivelación de los distintos trabajos de cuarto, y me pareció que estaban como una escala más atrás todavía, que estaban con algunas ideas de forma gruesa. Entonces decidí como modificar un poco la charla y atender un poco más a esa problemática también. Para arrancar voy a poner esta frase de mí, es que siempre arrancamos los temas de vivienda con esta frase, se van a cansar de escucharla, pero que me parece que está muy buena porque siempre nos interpela, ¿no?, a pensar, bueno, ¿cuál es la vivienda de este momento? ¿Cómo deberíamos pensar la vivienda hoy? El arquitecto Oriol Bohigas, uno de los transformadores de Barcelona, con el tema de la Villa Olímpica, que hizo el Parque España en Rosario, si los que hayan ido, decía que la ciudad es como una paella, ¿no? Puede tener las mejores ostras, pero si el arroz es malo, la paella va a ser muy mala. Y lo que nos está diciendo esto es que si la vivienda es mala, nosotros podemos tener muy buenos equipamientos, pero si la vivienda es mala, la ciudad va a ser mala, porque el 80% de una ciudad está edificado con vivienda. Entonces me parecía como muy gráfico esta metáfora que hace de Oriol Bohigas para que comencemos a pensar este tema de la vivienda y darle la importancia que tiene. Esta artista francesa se llama Armelle Caron, hace de muchas ciudades, tiene armado como este tipo de cuadros donde la saca partecita por partecita y arma como esta especie de catálogo. Y a mí siempre me pareció significativo en el sentido de que te muestra cómo la ciudad está armada por partes y que cada vez que nosotros estamos haciendo o diseñando algo, estamos haciendo como una piecita de un rompecabezas más grande, y siempre tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Y es un poco lo que nos pide acá Jacques Baquema, uno del Team 10. Ellos van a ver mucho el Team 10 en la charla porque me gustan mucho, son arquitectos que leo un montón, que habla de esta relación que tienen que tener los edificios entre sí, ¿no? Como si fueran personas, se deben tener que ayudar unos a otros, se tienen que poder acompañar, establecer relaciones como si fueran personas, se imaginaba Baquema. Bueno, eso lo que hace es que nos saca a nosotros de mirar el lote propio, porque no está hablando de las relaciones, si ven ese dibujo, entre los edificios que uno mismo propone, sino con lo que está pasando a todo alrededor, cómo todo dialoga, todo tiene que estar en comunión, digamos, ¿no? Y acá traía como unos pequeños ejemplos como para hablar rápidamente. Allá tenemos el Panedil de Mario Roberto Álvarez, que tiene que ser un edificio que tenía mucha densidad, es más alto que la manzana que en la que iba a intervenir. Entonces hace primero, no sé si se ve bien, pero dos edificios que enchapan a la manzana y por detrás sale el que va a ser mucho más alto. Es en una ampliación urbana en Castellón, y lo que hacen los arquitectos es tomar todo el perfil urbano con esa plaquita bajita y liberar por detrás, ya en relación al parque, el otro edificio, o esta propuesta de Jordi Badía, donde la manzana la rompen tomándole las alturas y armando una apertura, ¿no? O sea, los edificios no están puestos completamente como si fueran en sí mismos, sino que siempre están respondiendo a la construcción de la ciudad. Eso es como para hablar de la escala urbana. Después, la charla se llama multiescalar porque la vivienda siempre la tenemos que pensar en relación a tres escalas, ¿no? La escala urbana, la escala intermedia y la escala de la vivienda. No hay manera que nosotros pensemos la vivienda sin tener esas tres escalas a la par. Y la escala intermedia, tenemos como dos campos para trabajar sobre esa escala. Una tiene que ver con los espacios intermedios, los umbrales, los espacios de transición, y otro que los españoles llaman la unidad de agregación, que es como ese espacio o esa cuestión intermedia que hay entre el edificio y la vivienda.
es con lo que se compone el edificio, es con lo que uno va a repetir un montón de veces para lograr tener el total del edificio. Después se va a entender un poquito mejor, pero quería ponerlo como introducción. Y después este libro de Van Eyck, que seguramente si lo buscan por internet, ahora salió una edición nueva por Arquia, pero hay fragmentos en internet que pueden encontrar, es muy bueno, yo lo hemos trabajado para jardines de infantes, por otras cosas, pero tiene varios capítulos que habla de esta cuestión de los espacios intermedios y habla de los fenómenos duales, de esos lugares que permiten que ocurran muchas cosas, que no sean tan específicos. Me parece que es un libro bastante interesante. Bueno, otro más de Team 10, ¿no? Y esos espacios intermedios, cuando hablamos, no son otros que los balcones, las terrazas, los corredores, los patios, los espacios sociales, y de estos también tenemos como distintas categorías, los públicos, los semipúblicos, los privados, o sea, tenemos de cada uno de estos, podemos después tener como distintas categorías. Esto es una categorización que hacen estos arquitectos, que son unos jóvenes españoles bastante interesantes, que se llaman Milarc, que tienen bastantes concursos de vivienda y hacen como este catálogo de espacios intermedios. Y también, retomando Team 10, Candil y Joseph Wood hablan de que debemos pensar a la fachada no como algo que solamente abrimos huecos en función a las actividades, sino que hay que darle mayor espesor. No solo mayor espesor en cuanto para que puedan tener actividades, sino mayor espesor conceptual, poder pensarlas conceptualmente de otra manera. Entonces, como dice acá, pensar la fachada como dispositivos, y eso me parece que es fundamental en la vivienda, empezar a entender a la fachada como un dispositivo. Pero la vivienda no se queda en esas tres escalas que les dije recién. Si el 80% de una ciudad está construida por vivienda, la vivienda también entonces incide mucho en las cuestiones climáticas, y es algo que sí o sí, desde el principio, tenemos que incorporar a nuestros proyectos. Este artista que hace este tipo, son muñequitos y hace obra, no encontré la que quería poner, que es parecida a esta, pero es como una serie que hace, que se llama Hombres discutiendo el cambio climático, y están también todos inundados hasta acá. Esto se llama campaña electoral, es más o menos la misma. Pero me parece eso, ¿no? Que no podemos pensar la vivienda sin no pensarla sustentablemente. Y también hay otras cosas que tenemos que incorporar en nuestro pensamiento de la vivienda. La primera imagen, la de aquel lado, es un afiche que salió en México hace 12 años, creo, 10, 12 años, lo pueden encontrar, que era cuando se estaba discutiendo que iba a salir la ley de matrimonio igualitario. Y en realidad, si uno mira ahí, ya hay como 16 formas distintas de convivencia, y son muchas más. No existe la familia tipo, no podemos seguir pensando las viviendas para papá, mamá y 2 hijitos, con dormitorio principal con baño y otros 2 dormitorios y el estar comedor. No se da esa forma de convivencia, no existe más, no existió nunca, entonces no podemos pensar las viviendas de esa manera. Tenemos que sí o sí cambiar nuestra manera de empezar a pensar las viviendas. Más pensada a través de grupos de convivencia y que también se puedan desarrollar muchas actividades. La del medio habla del trabajo. La vivienda siempre tuvo el trabajo no es algo nuevo en la vivienda. Cualquiera de ustedes seguramente se acordará o habrá ido a un profesor o profesora de piano, de inglés, de guitarra o algunos sabrá de algún familiar que tenía un taller de costura, una zapatería. O sea, en la vivienda siempre hubo trabajo. Lo que ha cambiado con las tecnologías es que ese trabajo ahora también es el trabajo que uno tenía cuando iba a una empresa. Hoy por hoy el trabajo home office, como se dice, es muy común, lo podemos hacer todos. De hecho, muchos de ustedes seguramente ya habrán empezado a hacer imágenes, render de acá, y lo hacen para
cualquier lugar del país o del mundo, porque no tiene límites, y por lo tanto están trabajando desde su casa. Entonces incorporar el trabajo a la vivienda se hace fundamental. Y el otro tema, que se ve muy oscuro acá, pero es un libro de Blanca Leos, una arquitecta que vamos a ver una obra, que se llama Vivir 100 años. Los cambios tecnológicos, los cambios en la medicina, también cambiaron nuestras expectativas de vida. Cada vez se estira más, hay muchas ciudades que tienen una longevidad mucho más grande que otras, también por su calidad de vida, y vivir 100 años ya es algo bastante habitual, algo que antes era raro. Seguramente también, si ustedes se ponen a hablar entre ustedes, van a encontrar que los abuelos, la abuela, el tío vivió a 90 y pico, 100 años. Por lo tanto, es un tema que la arquitectura sí o sí tiene que recoger el guante y tenemos que pensar, porque estamos haciendo una vivienda hoy estanca para una persona que por ahí capaz que vive 50, 60 años en ese lugar. Entonces esa vivienda tiene que evolucionar con esa persona, tiene que cambiar, tiene que soportar los cambios que esta persona va a ir requiriendo. Y esto me parece interesante, Silvia Federici es una escritora, socióloga norteamericana, que tiene estos libros, que tiene muchos más, ¿no? Y que habla sobre el trabajo que sería productivo y reproductivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay dos tipos de trabajo. El productivo, que es aquel que uno cuando sale, trabaja y te pagan por eso es trabajo productivo. Y el reproductivo es el trabajo que tiene que ver más con los cuidados, con la evolución natural de la humanidad, de la especie, ¿no? Entonces, esos trabajos reproductivos se asignaron, o con el patriarcado, como dice ella, se le asignaron algunos trabajos que eran productivos. La mujer, porque el patriarcado no es que se lo daba al hombre, la mujer quedó como esclavizada a tener que ser la que cocina, la que cuidaba a los hijos, la que lavaba la ropa, la que hacía un montón de cosas, que son trabajos, según Federici, que coincido, por eso lo traigo, son productivos, tendrían que ser remunerados, haciendo esos trabajos de manera no remunerada dentro de la casa. Entonces, si esos trabajos son productivos y lo puede hacer cualquier persona y le tendrían que pagar, tal vez deberíamos pensarlo de una manera diferente a como se vienen pensando ahora y no dentro de la casa. Y si lo hiciéramos de eso también, sería una cuestión sustentable, porque si nosotros empezamos a no pensar que cada vivienda tiene un lavarropas, o que cada vivienda tiene una mega cocina, y eso lo resolvemos con un lugar donde hay un lavadero industrial, que lo maneja una persona, que el consorcio le pagará, también es más sustentable, ¿no? Porque los lavarropas tienen obsolescencia programada, si están en una sola vivienda y uno vive solo y pone a lavar 2 remeritas, está gastando un montón de energía. O sea, hay todo un montón de cosas que eso de pensarlo de manera diferente también tiene que ver con lo sustentable. Y Charles Rice, cuando le preguntaron qué era una casa, hicieron este dibujo, ¿no? Y este dibujo me parece recontra interesante, porque si uno lo mira, va a encontrar de que hay, no sé, personas abrazadas, acostadas, niños jugando, alguien leyendo un libro, escuchando música, tocando música, pintando, trabajando, haciendo actividad física. O sea, una casa es aquel ámbito que nos permite hacer lo que nosotros necesitemos hacer, que no está determinado por el arquitecto, no tiene un lugar para dormir, un lugar para comer y después el resto, fíjate. Una casa es la que te permite hacer lo que el que la habita tiene que hacer. Entonces, este gráfico no es histórico, no es, está confeccionado por mí, tiene que ver con intereses propios, lecturas, pero me parece que lo que hace es como mostrar que la vivienda es un campo en disputa, que cada punto de inflexión de estos atraviesa la vivienda, o sea, la vivienda está atravesada por procesos sociales, políticos, culturales, y eso hace que cada época tenga una manera distinta de mirar a la vivienda, tenga una manera de asignar. No vamos a tener como la vivienda sanitaria, la vivienda mínima, la vivienda como máquina de habitar. Vamos a encontrar como distintas cuestiones porque tienen que ver con las diferentes épocas, y ahora cuando veamos las obras un poco eso lo vamos a ir viendo. Pero me parece que ustedes hoy en la facultad tendrían que ponerse a pensar, bueno, para mí el COVID-19 y todo eso generó como un campo de inflexión muy grande. Los cambios
las transformaciones tecnológicas de los últimos tiempos también generan un cambio muy grande que me parece que tenemos que atender nosotros a la hora de pensar la vivienda, y ni hablar del cambio climático y los cambios sociales que estamos hablando. Entonces, creo que tenemos que pensar casi de cero la vivienda ahora. ¿Cómo tiene que ser la vivienda después de todas estas cosas que están pasando? ¿Es la misma vivienda que se hacía en 1920, que hacía Le Corbusier? Me parece que no. Y para eso tenemos que saber, en función a todo esto que venimos hablando, que son todas estas escalas que debe abarcar la vivienda. En realidad yo hablé de 3, pero en realidad es 4, porque la cuestión de lo sustentable es una escala más planetaria, digamos. Tenemos que saber cuáles son los instrumentos que necesitamos, con qué instrumento uno se acerca a cada una de estas cuestiones, ¿no? Entonces, en la primera parte voy a hacer como un análisis comparativo de 3 obras que para mí son como una evolución una de otra, a partir de la crítica y de tomar algunas cosas van cambiando. Es interesante compararlas porque si uno las mira en medidas, las 3 miden aproximadamente 150 metros. En realidad Shifu mide 190, pero como tiene un quiebre más grande, uno la puede entender como de 150 metros. Entonces me parece que tienen como algunas características que las hacen similares, y tienen muchas que las hacen totalmente distintas, y que como se ubican o se adecuan a un momento histórico o a una cultura. Entonces, como podemos ver un poco que la imagen, si uno se aproxima mucho, termina siendo mucho más parecida que cuando miraba esa planta. Pero si nos vemos esto que yo les decía de la unidad de agregación, eso cómo están compuestas o cómo está construida la totalidad del edificio, son muy distintas. La unidad de habitación de Marsella, ustedes ya saben, ese cortecito que son de los 2 duples que se encastran, ¿no?, con el corredor al medio, pero que ocupa 3 niveles. El de los Smithson en realidad es un corte bastante similar, que ocupa 3 niveles, pero ya en lugar de ser 2 viviendas, abarca a 6 viviendas, y tiene un corredor que da hacia afuera, que es una calle aérea. Y el de Saná, en realidad, lo que hace es entender que esa unidad de agregación es la habitación, es el módulo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que se repite para lograr la totalidad del edificio? Es bastante diferente en cada uno. Para entender la unidad de habitación de Marsella tenemos que entender un poco qué estaba pasando en ese momento, qué pensaba Le Corbusier, qué pasaba en la sociedad en ese momento, ¿no? Tenemos aquella frase que escribe Le Corbusier hacia una arquitectura, que habla cuál es el espíritu del tiempo, ¿no? Y Le Corbusier estaba admiraba mucho el Fordismo, la fábrica de los automóviles, el diseño de los automóviles, los paquebotes, los aviones. Y si uno lee hacia una arquitectura va a ver que hace mucho elogio de todo ese tipo de cosas. Es el arquitecto que pensó el modulor, o sea, estaba pensando sobre un hombre ideal. Había visitado a los rusos y había estudiado el corte de Ginsburg para Narcofilm, y también era uno de los líderes de los encuentros de arquitectura, ¿no?, de los SIAM, donde se pensaba en esta ciudad funcional, donde habitar, trabajar, recrearse, circular, eran como actividades que tenían que darse por separado la ciudad. Entonces, con todas esas cosas en la cabeza, y en ciudades completamente devastadas por la guerra, o sea, destruidas por las 2 guerras mundiales, él tenía que pensar en cómo reconstruir y cómo se podía hacer vivienda en gran cantidad para solucionar este problema. Entonces las ideas por las que va Le Corbusier no son las mismas que por ahí vamos nosotros hoy, porque no trabajamos en ciudades devastadas, o no necesitamos, o sea, sí hay déficit habitacional, pero por otras cuestiones, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que sí o sí tenemos que pensar. Pero a la hora de pensar la vivienda, más allá de que sea eso, no deja de pensar de que tiene que tener buenas visuales, buena orientación, una rica espacialidad. Si bien está pensada para esa ciudad funcional, ¿no?, donde el auto es protagonista, el espacio, estos son grandes espacios verdes con edificios completamente aislados.
Y acá podemos ver un poco esto que decía de la unidad de agregación, que es lo que se repite para lograr todo el proyecto, es esta unidad. Esta unidad que ocupa 3 niveles, que tiene un corredor al medio y genera esos dúplex encastrados, como podemos ver allá en ese famoso dibujito del Corbu, como del botellero que está metiendo la vivienda, ¿no? Este es el corte, esto es cómo se dan las viviendas y cómo se después repiten en un sentido para lograr la totalidad de vivienda. Y después, que a diferencia de lo que ustedes hicieron hasta ahora, en tercer año trabajaron con tiras y no con placas. Las tiras, si bien por ahí parecerían morfológicamente similares a las placas, son muy distintas en su manera de usarse. ¿Por qué? Porque la tira, al no tener o no necesitar de medios mecánicos de elevación, porque son planta baja más 3, más 4, son bajitas, lo que tiene es como una llegada al cero muy diferente a la placa. La placa, como se va muy en altura, necesita los medios mecánicos de elevación y entonces está resuelto, depende del largo que tenga, por un solo núcleo y corredores. Esto nos lleva a pensar algo que es fundamental para este tipo de edificios, que esos corredores, si yo los repito en todos los niveles, se hacen ineficientes. Le estoy dando un montón de metros cuadrados a el sistema de movimiento. Entonces, por eso es que Le Corbusier, Ginzburg, vamos a ver, todos los otros arquitectos buscan la manera de hacerlos eficientes. Y para hacerlo eficientes los pongo cada 3 niveles, cada 4 niveles, cada 2 niveles. O sea, tengo que encontrar una alternativa de que la vivienda se coma el corredor cada tanto y me permite, además, cuando eso pasa, es donde yo tengo la oportunidad de tener doble orientación, dar de un lado al otro con la vivienda. Entonces acá tenemos un poco cómo es la cuestión de los dúplex con el corredor, como la vivienda es muy finita y larga. Pensemos que Marsella tiene cerca de 25 metros de ancho, 24 y algo, es muy profundo. Entonces la doble altura esta que hace al inicio es para poder tratar de meter la luz lo más profundo que se pueda. ¿Qué creen ustedes que determinó el módulo del ancho de esa unidad de vivienda que piensa Le Corbusier para Marsella? O sea, esta medida que está acá, ¿qué la determinó? ¿O cómo la sacó Le Corbusier? ¿La puso arbitrariamente? Dijo, bueno, trabajo con 3 metros, trabajo con 5 metros. ¿Cómo la sacó Le Corbusier? ¿Alguien se anima a tirar algo? ¿Por el modular? Puede ser, pero que hay algún uso acá que diga, che, este uso me condiciona, me permite. ¿Cómo puedo? Yo estoy inventando, mi especulación, no digo que lo haya leído en algún lado. ¿Estructural? ¿Una cuestión estructural? No, porque la estructura puede resolver lo que vos quieras y ya Le Corbusier, que trabajaba con hormigón, podría haberlo resuelto. ¿Y puede ser la medida básica que necesitaba para esa función que desarrolla esa planta? O las habitaciones o... Yo creo que sale de ahí. Le Corbusier, sabiendo que iba a ser una vivienda muy finita y larga, porque necesitaban hacer mucha cantidad, esta medida de cómo hace para que haya una cama, una circulación, un tabique que lo divide, otra circulación y otra cama, es la medida más mínima que podía hacer. Y esa es la que le determina el ancho, ¿no? Entonces, esto mide 3,60 metros a este. 3,60 metros que sale de hacer 80-80, además el módulo del espesor de la división. Entonces, sí, es muy chiquito, pero lo que quiero decirles con esto es que... Dicen que hoy hay contenedores. Sí, no, porque dicen es muy chiquito. sí, es chico, puede ser. Lo que quiero que entiendan es que las medidas de las cosas salen a partir de que uno define qué es lo que quiere hacer. Y no, los módulos no se toman arbitrariamente. Eso es uno de los primeros temas que me gustaría que empiece a quedar. No es que, o porque decidí una estructura, o porque decidí algo, el módulo, si no está buscado con una intención, no les va a servir. Después no van a poder armar nada, ¿no? Acá un poco les contaba eso, cómo esa modulación tiene que ver con
o las medidas tienen que ver con esa modulación. Y después algo que parece muy repetitivo, muy igual, Le Corbusier hace 24, creo, 25 viviendas totalmente distintas en eso, porque después a partir de que le adiciona uno de abajo, uno de arriba, uno del costado, o sea, empieza a trabajar con eso y logra una cuestión bastante diferente. Después esto es como un interrogante, Le Corbusier, cuando si ustedes leen, dice que es vivienda para el obrero, ¿no? Entiendo que es vivienda de reconstrucción. A mí me cuesta a veces imaginarme que esté pensando realmente en vivienda o que el usuario que él se imaginaba, un obrero, tenga pinturas cubistas o ese tipo de cosas o esta forma de vida, ¿no? Pero bueno, acá se puede ver lo de la habitación, ¿no? En la cama, el ancho, la separación. Me parece que hay como una calidad también espacial en eso, que tiene las medidas mínimas, que también es a tener en cuenta. Y la idea de que te vi que tampoco sea un elemento fijo. No, claro, no es un elemento, exacto. Si soy medio rápido, avísame, pero lo que pasa es que puse muchas cosas por esto que les comentaba, entonces por eso voy medio así. Pero en el mismo edificio, Le Corbusier, con esa modulación y con todo eso, no hace solo viviendas. Tenemos en el piso 7 todos unos locales comerciales, que es donde llega, vieron que hay una escalera que va por el costado, que se llega por ahí, esa escalera pública, es todo un área comercial. Y en los pisos superiores, en los 2 pisos anteriores a llegar a la terraza, hay hotelería y una guardería infantil. Y de la terraza, después hay todos lugares como gimnasio, pileta, lugares de recreación. O sea, el mismo edificio es casi una ciudad en sí misma, ¿no? Pues tiene la cuestión de lo comercial, tiene cuestión de la guardería, tiene la hotelería y tiene todos esos equipamientos. Pero bueno, es un edificio que es para como 3.000 personas, es enorme. Ahí tenemos las imágenes de la unidad de habitación de Marsella, que no distan mucho de ese barco que habíamos puesto al principio, ¿no? Esto uno lo ve acá y dice, son barcos anclados ahí en el medio del verde, con todo ese sistema de chimenea y todo eso, de esos paquebotes que Le Corbusier admiraba. Y acá se puede ver esto que les decía de las variaciones tipológicas. Esto sí es un esquema inicial, pero cómo se empieza a ver esa forma de Tetris, que eso me gustaría que se lo guarden, porque en los otros 2 casos lo vamos a ver exactamente igual. Y después me parece interesante empezar a ver que los edificios no tienen todas las caras iguales. No importa que uno esté metido, como acá Le Corbusier, en el medio de la nada. O sea, no estaba en el medio de la nada en ese momento, ni mucho menos está hoy. Pero el edificio está pensado como la ciudad que él se imaginaba, ¿no? Como cosas sueltas en el medio del verde. Pero después reconoce que hay una orientación que es muy mala y es donde pone la escalera, que hay otra que es buena y entonces él hace girar y hace que las viviendas den para ahí. Acá podemos ver también alguna cuestión esta cuestión de entender las diferencias, ¿no? En esta de acá, cuando genera el dúplex y se giran, la vivienda puede tener doble orientación, pero cuando pasa en esta punta no puede tener doble orientación, se chocan contra esto. Y si lo vemos en la fachada, podemos empezar a ver cómo los dúplex se van moviendo, se van haciendo diferentes, porque reconocen esa situación distinta que no pasa en la otra parte. Y ahí vemos un poco más de cómo es toda esa cuestión de la fachada que les decía recién. Y también me parece interesante empezar a ver que el módulo, que es el módulo estructural, ese de 360, no es el módulo que después llega al 0. Hace una estructura de transición y baja cada 2 módulos. Baja de otra manera para no llenar de tantas patas ese nivel 0. O sea, el edificio entonces, como decía, tiene en este caso esta cuestión de una llegada al 0, una especie de basamento, el desarrollo y cómo están puestas las... Eso en ese momento también era como una cuestión de que nosotros nos formamos acá en la facultad, nos decían, bueno, el edificio tiene que tener basamento, desarrollo, remate. Hoy vamos a ver muchos que ya eso no lo tienen. Todo esto del positivismo y de esta mirada que tenía Le Corbusier, que tenían los arquitectos modernos con respecto a que la ciencia sí o sí nos iba a llevar hacia un lugar mejor, entonces todo del hombre ideal y todo eso,
Después de las guerras, obviamente, se puso en duda todo eso, ¿no? Y entonces surgieron otros movimientos, surgieron críticas a todo el movimiento moderno. Esta es una película de Jacques Tati, que si no la vieron la recomiendo un montón. Es una crítica al movimiento moderno, se llama Mi tío, y lo que hace es como contraponer la vivencia de un nenito, que es el sobrino de este señor, que vive con los padres en esta casa, que es una casa ultramoderna, ¿no? Con todas las cosas modernas del momento, y la casa totalmente existencialista del tío. Un poco en esto transcurre la película. Fue ganadora del Oscar en el año 67, creo, una cosa por ahí, no quiero meter la pata, pero bueno, fue ganadora del premio Oscar. Mírenla, es realmente interesante como película, pero lo que me interesaba es que es eso, ¿no? Es una crítica a esa forma de vida y a esa ciudad fragmentada que proponía el movimiento moderno. Y esa crítica la hacían también unos arquitectos que iban al Siam. Ahí fíjense que va con un cartel que dice la muerte del Siam. Ahí varios de los que nombré, Bakema, Van Eyck está por ahí abajo agachado, Allison y Peter Smith son los que están allá. Empiezan a discutir esa cuestión de mirar la ciudad de esa manera y mirar la vivienda como máquina de habitar y empezar a mirar las cosas, proponen más humanistas, empiezan a aparecer como otras palabras para poder denominar a la ciudad. Aparece la palabra de clúster, que tiene que ver con este sistema de encastre y reconocer lo existente. No hacemos más tabula rasa, sino que lo que existe se queda y cómo la vivienda o lo nuevo lo empieza a englobar. Empieza a aparecer el corazón de manzana, empiezan a aparecer como un montón otra terminología, otra manera de ver y de pensar las cosas, ¿no? Empezar a entender de que tiene que haber lugares de encuentro, lugares de sociabilización, que no es todo de manera individual. Y me interesaba de los Smithson este gráfico que hacen ellos para contar el Robin Hood Garden. En realidad es el Golden Lane, que es el edificio que es de un concurso y es anterior al Robin Hood Garden, donde dicen que en el campo el hábitat es el paisaje, ¿no? En cambio, cuando estamos en la ciudad, el paisaje son todas las viviendas. O sea, esa cuestión que le hablaba al principio, lo que estamos haciendo siempre es estar construyendo ciudad. Lo que estamos haciendo tiene que siempre servir para mejorar la ciudad. No importa quién nos encargue el trabajo o quiénes sean los usuarios, sino que hay un proyecto mayor al que nosotros también tenemos que responder. Y este es el Robin Hood Garden. Ahí cuando empezamos la charla, antes de empezar, estuvimos hablando con Leandro, pues este edificio fue demolido. Tuvo muchos conflictos sociales, se vino abajo, pero para mí es una obra magnífica de arquitectura, de cómo está pensado. Ahí está todo, no hay nada librado al azar. Ellos en realidad habían empezado a trabajar con un terreno que estaba por acá, cuando tenían que también hacer mucha cantidad de viviendas. Eso estaba todo lleno de galpones industriales, es un lugar bastante conflictivo, estamos muy cerca acá del agua. Y cuando se demuele todo eso y les dicen que ese va a ser el lote, lo que piden es que no se lleven nada de los escombros y hacen una montaña acá en el centro, que ahora les voy a explicar para qué, y se ponen a trabajar en ese lote, ¿no? Que es esto, esa montaña que está acá, la hacen con todos los escombros de lo que se murió y hacen esos dos edificios que ahora vamos a ver que la unidad de agregación, como le dije, era parecida a la de Le Corbusier, o sea que tiene 3 niveles, por lo tanto son edificios que van a tener múltiplos de 3, planta baja más 9, planta baja más 6, porque tienen que ser múltiplos de 3. Y lo que hacen con esa montaña, quieren generar como diferentes cuestiones. Una es que como era un lugar estratégico, parado en la cima de la montaña, yo tenía la posibilidad de ver la catedral, de ver el agua, ver los barcos, ver el campo. O sea, parado en ese lugar tenía una percepción muy grande de todo lo que estaba pasando alrededor. Pero la otra cuestión por la cual deciden que quede una montaña en el medio de los dos edificios es que Inglaterra es como acá, si hay cualquier lugar que está plano, se juega el fútbol. Entonces ellos dicen, en pendiente no se puede jugar al fútbol, y hacen la montaña
para evitar de que el lugar que tenía que ser tranquilo, silencioso, donde uno iba a estar tranquilo, se pueda jugar al fútbol. Por lo tanto, también la montaña tenía que ver con eso, cómo evitar que eso se convierta en una cancha de fútbol, ¿no? Acá tenemos el corte, como les decía, son 9 y allá son 3, porque tiene que ver con esa unidad de agregación que es la que se repite para hacer todo el edificio. La unidad de agregación es esto que se repite, aparece solo un caso excepcional, que es donde tiene el quiebre el edificio, y otra vez la puedo volver a repetir y otra vez vuelve a aparecer esa excepción. Aparece esa excepción, en el Le Corbusier no aparecía porque no era un edificio quebrado, era una torta completamente recta, ¿no? En este que aparece quebrado, y como la unidad de agregación es muy grande, necesita sí o sí hacer una particularidad, una excepción a esa regla que le permita girar. Entonces ahí aparecen esas que están ahí pintadas, son las que le permite girar. Ahora les voy a contar un poco más cómo funciona el edificio, pero me parece que es interesante empezar a ver que tiene una calle. Ya fíjense que no tiene dimensiones finitas como la de Le Corbusier, esto tiene 1,70 m de ancho en la parte más angosta, pero en el ingreso a cada una de las viviendas se ensancha 1 metro más, o sea, llega a 2,70 m de ancho. Acá se puede ver un poco esto de las unidades de agregación que se repiten, y eso que decía de los 2,70 m de ancho es porque si yo estoy pensando una calle, no puedo pensar que a la vivienda se entre de manera directa, porque es una calle, necesito el zaguán, necesito el porche, necesito ese espacio de transición que me permite entrar a la vivienda, ¿no? Entonces, ellos se lo imaginaban como calle, como lugar de encuentro, por lo tanto, las puertas no van a dar de manera directa a la calle, sino que dan de manera indirecta. Y esto tiene un sistema bastante complejo de traba, que ahora voy a tratar de explicarlo, que lo podemos ver acá. Esto está la calle, como les decía, ¿no? Que tiene 1,70 m, se ensancha 1 metro más para tener la puerta. Se ingresa por las cocinas, todas las viviendas se ingresan por donde están las cocinas, y de ahí se sube o se baja a el área social y de dormir. Entonces, todas las viviendas tienen un ingreso por la cocina, algunas tienen 2 módulos de abajo, la mayoría 1, y de ahí suben o bajan, depende de cuál, a la planta donde va a estar el estar sería y los dormitorios. Y si miramos la fachada, un poco empieza a reflejar eso. Como es un sistema prefabricado, lo que hace el sistema es tomar el módulo de la vivienda y no de la estructura. Y tiene una doble lógica, una lógica que tiene que ver con la vivienda y una lógica que tiene que ver con el módulo pequeño, que son las áreas sociales de la vivienda. Entonces por eso vemos estos paneles que son como mucho más grandes, se ve, lo ven en la sombra, ¿no? Como mucho más grandes, que son los que dividen una vivienda con la otra. Eso sería para que yo no salga de la ventana y mire para el costado y tengo la ventana del vecino. Tengo algo que tiene otra medida y no me permite mirarlo, y después sí puedo hacerlo eso en mi propia vivienda, porque ahí el módulo es más cortito. Es todo prefabricado, pero hay ya toda una lógica estructural, y además esto, cuando uno lo mira de lejos, genera como una cierta vibración en la fachada que la hace bastante distinta. Y si pensamos eso que decía de las viviendas como son, que es como un Tetris, eso que veíamos en Marsella, que en ese dibujo, se vuelve a repetir. Acá esto, si uno lo toma, tiene como una simetría en diagonal, ¿no? L, L, Z, Z, T, T. Cada vivienda, entonces, ingresa por esta planta, que es la del medio, que es la de las cocinas. Algunas incorporan un espacio más, que puede ser o una habitación, un lugar de trabajo, un lugar diferente, y de ahí bajan al área social de cada vivienda. Me parece que es como muy inteligente la manera que arman los Spitzon, esa traba, y eso es lo que después se repite para armar todo el complejo. Y acá podemos ver cómo es ese corredor que le decía que tiene 1,70 m y que el ingreso a las puertas es laterales. Y eso también le da un lenguaje diferente y le ayuda a armar el lenguaje. Claro. Bueno, igual ahora con respecto a
¿Cómo ven ellos el lenguaje? Ahora lo vamos a charlar por una cuestión especial. Acá lo que les iba a decir era, ¿qué determinó el módulo? Acá, ¿qué piensan que lo determinó? ¿Cuánto el módulo? No sé si lo dije, pero el módulo que después está dividido en submódulos, el módulo es de 2,70 metros. Por ahí con silla de ruedas, o un cochecito, una bici, que puedan llegar a meter Todas las viviendas para personas con movilidades reducidas o para personas mayores están todas en planta baja. Lo que determina el módulo, nuevamente acá, es el dormitorio. Perdón, estaba levantando la mano ya. No, perdón, pensé que era la cocina, porque no 70, una 80 de la cocina y 90 del baño. No, nuevamente lo que lo termina dando la medida es porque si uno pone una cama de 2 metros puede pasar por delante 70 centímetros. Para mí, nuevamente, es una medida que se termina dando el dormitorio, que después repetido te permite dar distintos estares, una cocina entra bien, bueno, es un poco... Vuelvo a decir, estas son especulaciones mías, no digo que sea la verdad absoluta y alguno puede refutarme y está bien. También la escalera. Acá podemos ver que todo el sistema de servicios está concentrado en el centro. Y acá también vamos a ver otra cosa más, si prestan mucha atención, que es todo el sistema de servicios está concentrado en el centro. Del área de la circulación, que es lo que da para afuera, digamos, ¿se acuerdan que son como dos edificios? Las circulaciones dan para la calle y para adentro dan todos los dormitorios. El área de silencio, que se quería, por eso se hizo la montaña, para no se jugar al fútbol, está toda para adentro. Y todas las cosas que van a tener, que pueden soportar ruidos, dan para afuera, ¿no? Todos los estares, la calle aérea, todo eso, da para afuera, para la calle. O sea, hay una decisión clara de cómo poner o dónde hay que poner cada actividad. Acá tenemos más imágenes de esos corredores o calle aérea. Ahí se ve lo que decía de la vibración de la fachada. Y los Smithson, no lo puse, hay un dibujito de ellos que van contando esa cuestión de cómo deciden las áreas de ruido y las áreas de silencio que bueno, hoy por sacar lámina saqué, seguramente me lo fuera. Y ellos piensan que la arquitectura, este tipo de arquitectura, tiene que responder a esas 3 escalas que yo les decía hoy. La escala urbana, la intermedia y la doméstica, ¿no? Y por eso hablaba de esos parasoles que eran más grandes, más chiquitos, que tenía que responder a la escala doméstica o a esta escala intermedia. Pero la escala urbana es como lo veo de lejos, de muy lejos al edificio. La ventana ya se pierde, eso que era de escala doméstica se perdió, y tiene como grandes ventanas que son los huecos que ellos hacen, y que ahora vamos a ver del otro lado con la calle aérea. Esas son las ventanas urbanas, terminan siendo esto. Lo que se ve de lejos es la ventana urbana del edificio. O sea, esto Saná lo piensa exactamente igual, ahora lo vamos a ver, y ella lo cuenta en su edificio, que tiene las perforaciones, los agujeritos. Entonces hay esa mirada de la multiescalaridad, no solo está pensada en cuestión de cómo resolver cuestiones urbanas con el edificio, sino hasta cómo lo voy a percibir, cómo lo voy a vivir. Y si pasamos a Gifu, lo conocen porque ustedes estuvieron trabajando con el estudio de viviendas metropolitanas que hizo Saná, pero me parecía interesante contarle un poco rápidamente cómo es una casa japonesa. La casa japonesa, el módulo se lo da el tatami. Son salas bastante neutras, o sea, no tienen una sala de estar, un dormitorio, no tienen todo ese tipo de cosas. Cada uno, en el momento que sea y como sea, van decidiendo cómo van a utilizar la casa. Tiene esto que está por fuera, que es lo que casi todas las habitaciones terminan teniendo como una mediatización con el exterior. Ellos lo llaman engawa. Es un lugar donde uno llega, tiene generalmente un mueblecito porque se sacan los zapatos, porque adentro está la sala de tatami. Entonces no puedo llegar con los zapatos y pisar los tatami, entonces yo llego, dejo mis zapatos y después o allá o acá, y después ingreso a la vivienda, a las habitaciones. Entonces ahí me parece que
La otra cuestión, esta es una película de Yasuhiro Ozu, no sé si lo han visto, son películas que hablan mucho de la cultura japonesa, es el gran cineasta japonés, son lentas, pero para entender la cultura japonesa son muy interesantes para verlas. Y lo que me parecía interesante que vean, porque después cuando lean que Shifu tiene 2,30 de alto de losa a losa, es porque los japoneses, su manera de habitar la vivienda es sentado en el piso. Ellos, las mesadas están a 60 centímetros y se sientan y viven sentados en el piso. Es su manera de habitarla, que es bastante diferente a la nuestra. Esto es Sosaki, invita a 4 mujeres, hace este master plan, invita a 4 mujeres a hacer estos 4 edificios que están acá en el master plan, ¿no? Una es la de Diller Escofidio, después las otras 2 no las conozco, y a otra arquitecta paisajista, que es la que se encargaba, la quinta sería, la que hace todo el diseño interior de los 4 bloques. Y Sejima hace que es el Shifu Kitagata, que es un bloque, si ahí no lo dije, el de Corbusier estaba alrededor de 24 metros, el de los Smithson mide 11 metros aproximadamente, este mide 7,5 metros, es casi como si fuera una radiografía, porque es lo que busca Sejima, que sea leve, transparente, liviano, son todas las búsquedas que tiene esta arquitecta, ¿no? Que tiene que ver con la cultura japonesa. Si volvemos otra vez a la casa japonesa y vemos esta imagen, tiene que ver con eso, ¿no? El shoji y todo ese tipo de cosas tiene que ver con eso, con la transparencia, la levedad, lo liviano. Entonces, la vivienda de Shifu, como les decía antes, tiene un solo módulo de agregación, que es este que se va repitiendo, que es la habitación. Y cada vivienda está pensada con una sala de tatami, un estar comedor, una terraza y 2 espacios sociales, ¿no? Siempre la que es el estar comedor es la que va a tener la doble altura, y va a haber una sala, todas van a tener un espacio vacío, un patio, una terraza propia. Esos huequitos que se ven son propios de cada vivienda. Pero son viviendas que son para alquiler y se pueden alquilar desde la habitación. Por lo tanto, uno puede, arranca con 107 viviendas, 107 huecos, pero hoy no se sabe cuántas viviendas hay, porque yo puedo haber alquilado una vivienda, pero después le puedo alquilar una habitación a la de al lado porque la necesito, o mi habitación alquilársela a otra. O sea, el edificio va mutando constantemente en la cantidad de viviendas que va teniendo. Entonces, me parece interesante esto también, de que ella determina esta cuestión de que todas arrancan con eso, y casi que es como un tablero, un Tetris, un juego, que después empieza como a pintarlo, y a diferencia de los Smithson o de Le Corbusier, cuando uno mira después la fachada total, parece muy aleatorio cómo se termina rellenando todo con las viviendas. Si vemos, en este sí tenemos circulación en todas las plantas. ¿Y eso qué hizo? Que la circulación cambie de medida. Ya no tiene 1,70 m más 1 metro, no puede tener esa medida porque es una circulación que estamos dando. Y lo que hace Sejima es que, a diferencia de, como le estaba diciendo, estos como son de alquiler, a diferencia de los Smithson, es que cada habitación, o casi todas las habitaciones, tienen una puerta a ese corredor. O sea, no tengo que acceder a la casa para llegar a las habitaciones. Tengo la posibilidad de acceder a casi todas de manera directa, por eso es que se las puede alquilar. Y eso genera una cuestión. Acá está lo que les decía, ¿no? Como parece más aleatorio de cómo está lleno todo, porque las viviendas van cambiando. El módulo que utiliza es 270, pero que a eje de columna termina siendo 240, lo que queda libre, o en algunos lugares está escrito 250. Es un módulo que en este caso no está dado por el uso, que sí, pero está dado por el módulo del tatami, que son de
80, 90 centímetros por 1,90, una cosa así. Entonces, el módulo del tatami es el módulo que determina el módulo de la habitación. Consulta, ¿la altura de losa a losa también era 270? 230. Pero de losa terminada a losa terminada. De 230. Pensé que era el exterior 230. Sí. Es muy bajito. O sea que sería más bajito que 230. Sí, 210, 220, no sé, porque es muy finito. En el otro sentido, si vemos los cortes, es más finito. Bueno, ahí no sé, pero es finito. Pensé que era 230 de piso techo más la losa, que quedaba como medio quebrado. Si la losa tenía 20, sí, tenía 210 interior. Sí, es muy bajito, pero bueno, es para, como le decía, se usa sentado todo el tiempo. Y esto tiene, las columnas llegan todas, porque es una zona muy sísmica, cada 2,70 metros llegan todas al cielo. No es para que nos hagan 230 de losa a losa. No, por eso digo, hay que entender, para poder estudiar los edificios y entenderlos, entender a qué están respondiendo, a qué cultura están respondiendo. Acá podemos ver esta cuestión de la variedad tipológica, hay un montón, cada una de estas que va saliendo son esos espacios que va para arriba o para abajo y que va generando distintas las distintas espacialidades, y como es tan bajito, eso permite que la espacialidad cambie. Acá se puede entender un poquito mejor en esta volumetría. Y si antes le decía que Le Corbusier y los Smithson habían trabajado con ese corte para lograr esa eficiencia, Sejima lo que hace para lograr la eficiencia es poner todas estas puertas y algunos ingresos que están por estos lugares. O sea, la eficiencia de este corredor se le da a la cantidad de habitaciones que satisface y la flexibilidad en el uso. O sea, los otros, cuando se cruzan, ya eso no se accede después. Es más, los Smithson tienen, si no lo mostré, pero tienen todo un sistema muy estrambótico, que no está mal, está bueno, pero digo, para poder resolver el tema de las escaleras de incendio, porque de las habitaciones tengo que salir a un balconcito que están unidos y que llegan a unas escaleritas que permiten vincularse a la escalera de incendio, porque si no, yo tengo solo los corredores y no tengo de las otras plantas, no tenía sino acceso a los incendios. Acá Saná lo que hacen es esto, ¿no? Como tener múltiples puertas. Entonces, lo que les decía, yo esta habitación, si quiero, se la puede empezar a funcionar para esta casa de al lado y dejar de ser de esta. Simplemente, como esto está todo cerrado acá, y ahora lo vamos a entender, esto de acá funciona casi como si fuera ese engawa, esa relación que yo les decía que está entre el interior y el exterior de la vivienda. Es esto que está pasando por acá, es el engawa. Y a partir del engawa que uno puede llegar a los baños. Y la otra cosa que me parece interesante de ver de acá es que toda esta franja que está por acá es toda de muebles, que después en las fachadas se ven en las imágenes, es toda de muebles, y estos muebles tienen un doble sentido. Por un lado, pasar las instalaciones, pero por otro lado también volver a repetir esta cuestión cultural. Estos mueblecitos que están por acá son donde ellos llegan, dejan los zapatos y entran a la sala de tatami, ¿no? Entonces todas esas cuestiones que tienen que ver con lo cultural siguen estando con una respuesta en este edificio masivo de vivienda, ¿no? Y acá podemos ver cómo son los espacios, las alturas de los espacios, los tatamis en el piso, bueno, ya está en la sala de comedor. Y acá se ve todo lo de los muebles que le digo, que van resolviendo todas las cuestiones de donde se dejan los zapatos, pasan las instalaciones. Esta es la galería tipo engawa, que es la mediatización entre la habitación y el exterior. Y después el diseño de cada fachada está pensada eso, tratando de lograr esa mayor transparencia posible, y los huecos lo que buscan es eso, lograr esa mayor transparencia posible, de dar esa sensación de que el edificio es transparente, que yo puedo ver a través de él. Con esos huecos uno parecería que puede mirar a través de los huecos, ¿no? Es eso que están allá. Que si ahora lo miramos, vuelve a pensar como los Smithson, las ventanas urbanas ya no son las ventanas de las viviendas, sino los huecos. Cuando yo lo veo de lejos, lo que tengo son esas ventanas, que son los huecos. El edificio es extremadamente finito, pero lo que logra es esa cuestión de como que es transparente, que puedo ver a través de él, que es lo que buscaba Sejima. Entonces,
creo que hay un montón de cosas que podemos sacar conclusiones a partir de mirar los tres edificios, ¿no? Que tienen que ver por ahí con cantidad de pisos y esos son similares, pero las estrategias utilizadas es como cada uno las fue adaptando a su cultura o a su momento histórico o a la crítica que le estaba haciendo, por ejemplo, los de Midson a Le Corbusier. Creo que hoy ustedes, cuando estudien una obra de arquitectura, tienen que tratar de hacer esto, tratar de ubicarlo en su contexto histórico, político, geográfico, climático, para poder entenderlo y poder ver qué estrategias uno puede sacar de cada una de estas obras. Y ahora, pasando a otro tipo de edificio, no lo voy a desarrollar mucho, no sé si lo han visto, se llama el edificio Celosía de Blanca-Leo, pero me parecía que de alguna manera tiene algo en común con estos dos últimos que vimos, ¿no? Porque tiene la unidad de agregación, igual que la de los Smithson, ¿no? Es como un paquetito, solo que de 2 niveles, y tiene los huecos como el de Sejima. Pero los huecos en este caso empiezan a ser para 5 o 6 viviendas, ¿no? Acá podemos ver estos son 3 propuestas, 3 edificios distintos de Blanca-Leo. Este es el Mirador, este es el Celosía que vamos a mirar ahora, y este es en Barcelona. Estos dos son en Madrid, este es en Barcelona, que se llama Mare de Deus. También puedo buscarlo, muy interesante. Y esto lo que me parece interesante es ver cómo los puntitos rojos son los núcleos verticales de circulación. Los grises son como esa unidad de agregación, que se va moviendo, que es esta, ¿no? Que se va moviendo en un sentido y en el otro, y a partir que se va moviendo va dejando los espacios verdes, ¿no? Acá se entiende un poquito mejor, ¿no? La unidad de agregación es esto, que están vinculadas todas a través de este núcleo, ¿no? De ese núcleo vertical, y simplemente, porque da para un lado, da para el otro, van encontrando ahí las terrazas estas comunes. Y después lo que me parece que es interesante, que cuando uno propone este tipo de cosas, garantizar el uso. Y si uno se fija el sistema de movimiento, no te mete derecho a la vivienda después. Te salís a un balconcito, mirás, salís o a la terraza o a un balconcito, y desde ahí, con un espacio que es tipo un paticito de ingreso, recién de ahí y vos ingresás a la vivienda. O sea, piensa cómo lograr que siempre esos espacios exteriores siempre estén alimentados o con vida, ¿no? Acá se ve un poco mejor. En algunos casos, le decía por eso que a veces son 5, a veces son 6, porque cuando dan el 0 se puede entrar a otra vivienda, pues a veces pasa por este puente y se llega a otra vivienda. Y esta es la imagen del edificio. También usa un sistema de hormigón prefabricado, y ahí tenemos nuevamente, allá está el otro, el edificio Mirador. Y tenemos nuevamente como esta cuestión de cómo se ve de lejos y cómo se ve de cerca. La ventanita chiquitita de lejos se pierde y los grandes huecos son los que terminan dando como la imagen general del edificio. Y lo importante, me parece, de este proyecto son estos patios, esos espacios intermedios que uno tiene antes de ingresar a la vivienda, ¿no? Como acá está lo que decía, uno sale de los ascensores al balcón, vive el espacio y recién ahí se puede meter a la vivienda. Esos espacios intermedios son como los grandes protagonistas de este proyecto, y que me parece que, por ejemplo, no sé, no viví ahí, pero cuando ocurrió la pandemia deben haber sido lugares bastante interesantes, ¿no? Porque es un lugar bastante controlado, solamente dan 5 o 6 viviendas como mucho, por lo tanto terminaba siendo como un patio para muy poquitos y que permitía, me imagino que si alguno tenía hijos y ese tipo de cosas, o para cualquiera, simplemente salir afuera, esto era como un lugar posible, mucho más controlado. Entonces me parece que está bueno mirarlo desde ahí, ¿no? Esta no, esa la vamos a mirar después. Este edificio es de Peris Toral, no sé si los conocen los arquitectos, Marta Peris. Si no la conocen, búsquenla por YouTube, escúchenla. Si se meten en la página de ellos,
tiene una P de un lado, el signo más, y una T del otro lado. La P después pues son de peristoral, pero la P se meten por ahí, van a los proyectos, pero si entran a la T, pican a la T, tienen textos, todas cosas escritas por ellos que son muy interesantes. Y hay uno que recomiendo para el trabajo que están haciendo, que habla sobre los espacios servidores, espacios servidos, que es muy bueno, que toma como el concepto de CAM, pero lo traduce a la vivienda. Si tienen un ratito y tienen ganas, se meten en la página, lo buscan, me parece que vale la pena. Esto tienen que hacer en una zona, esta es la Torre Agua, tiene que ser la sombra que genera. Al lado de la Torre Agua tienen que hacer unas viviendas para mayores y un lugar como un hogar de día y una especie de clínica, como un lugar que se llama casal y CAP, los nombres que le ponen allá en España, pero que tiene que ver con eso, como lugares de asistencia a las personas mayores. Es una zona bastante nueva de Barcelona. Esta es la Torre Agua de Nouvel, que es realmente un edificio completamente imponente, ¿no? muy grande, extraño. Era la Torre del Agua. Hoy si van se puede visitar, y en la cúpula tiene una obra de un artista argentino, se llama Sarraceno, que no sé, por ahí lo conocen, que trabaja con telas de araña, con arañas vivas. Bueno, ahí no hace en la torre no hizo con arañas vivas, pero sí tiene todo un sistema muy interesante para ir y vivir y generar una atmósfera extraña. Bueno, y estos arquitectos lo que tienen que hacer son estos 3 volúmenes, que si uno mira lo que está todo en el entorno, va a encontrar de que lo que está es como repetir lo que ya está pasando, que tiene que ver con una cuestión de la orientación este-oeste para las viviendas, y cómo esta permeabilidad hacia esta gran avenida, ¿no? Y ahí podemos ver esto que decía, ¿no? Este es el gran basamento, que está ese hogar de día y la parte de asistencia y todo eso. Y por encima la vivienda de las personas mayores, que arriba de este equipamiento recuperan, como que es una recuperación de ese nivel 0 que se lo están dando a la ciudad, ¿no? Ahí podemos ver la planta esta de ese gran equipamiento, y por detrás, en la Torre Agua, estaría por allá arriba, digamos, acá estaría. Uno se mete el corazón de manzana, y por detrás de ese corazón de manzana encuentra los ingresos, como un lugar de dejar bicicletas, cosas por el estilo, y de ahí uno tiene el sistema de movimiento que me permite a mí acceder a las viviendas, ¿no? Y como les decía, todo el techo de ese lugar es lo que se transforma como en un nuevo 0, un lugar distinto donde se pueden encontrar todas las personas, y las circulaciones que pasan de atrás hacia adelante lo que hacen es recuperar ese nivel. Las viviendas después, este sistema de concursos que tienen los españoles son muy estrictos. Cuando te ponen que las viviendas tienen que medir 36 metros cuadrados, no pueden medir ni 34 ni 38, tienen que medir 36. Las viviendas tienen los metros cuadrados exactos, y lo que buscan los arquitectos es de qué manera pueden lograr mayor espacialidad. Y ahí aparece una de las cosas que yo pensaba hablarle hoy, que tiene que ver con la ubicación estratégica de los núcleos, ¿no? Bueno, acá podemos ver cómo son las viviendas y cómo ponen esos núcleos centrales. Yo creo que lo puse en grande, acá. Que ponen el baño, que tiene un sistema de puertas que se puede cerrar o abrir, y permite esta cuestión de caminar alrededor, cómo recupera visuales, y cómo ningún espacio está muy determinado. Casi que el usuario puede determinarlo. Y después vuelven a aparecer algunas cuestiones que vimos con Saná, que tenía que ver con el mueble que generaba el umbral de ingreso, que uno no entra directamente, sino que había como un espesor. Acá vuelve a pasar lo mismo. Ellos buscan deliberadamente, ¿no? Porque hasta le ponen un color, un material distinto, de que eso tenga un espesor, que se vea como un umbral, como una transición entre la calle esa, que es bastante pública, que permite llegar a la terraza, o si no a todas las viviendas, y al interior. Y además ellos lo que cuentan es que se imaginan que las personas también se pueden sentar o esperar ahí a que pase el vecino, y para ponerse a charlar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se están imaginando esas situaciones.
Esto es como son las viviendas, este es el basamento y acá es como van dando esas distintas plaquitas, acá se ve la torre alba nuevamente. Como es esa terracita ahí arriba, esta es la terraza arriba. Los accesos, los diferentes accesos por el corazón de manzana. Este es una cooperativa de vivienda en Suiza. Me parece, también hablaba, los suizos con respecto al cooperativismo tienen una trayectoria, una tradición que nosotros todavía no tenemos acá, y es una manera distinta de acceder a la vivienda, porque lo que hace el cooperativismo es sacarle el valor de mercado a la vivienda. Las tierras generalmente son del Estado, en este caso vamos a ver que además son unas tierras completamente difíciles para trabajar, porque las tierras que le dan son en un lugar donde se reparan las vías de tren, se meten acá y se reparan los vagones, y sigue, y ahí arriba de eso, de ese lugar de reparación que se tenía que seguir manteniendo, le dan las tierras para hacer las viviendas a esta cooperativa. Y no voy a mostrar mucho las viviendas, pero sí me parecía interesante empezar a ver, ¿no? Bueno, ahí sí ven la sombra, cómo el edificio, en función a la apertura, a la orientación, a lo existente, va tomando y bajando alturas, y esas alturas que toma y baja son también un recorrido que va proponiendo que se puede hacer. Por un lado, bueno, acá se ve lo de los vagones, el corte, en alguna parte dando a la calle, superpuesto, digamos, a esa cuestión de la reparación de los vagones, es todo equipamiento para la ciudad, y podemos ver cómo de estas escaleras que tienen como estas entradas de luz diferentes, se arma todo un recorrido, que después ese recorrido no lo puede dar por la terraza, lo puede dar por arriba, que es eso que está pintado de verde, ¿no? Acá se puede un poco ver eso, acá se ve la escalera que va dando la vuelta, se plantea como un doble recorrido muy interesante, todo el sistema en movimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque como son viviendas cooperativas, lo que están buscando es que la gente se encuentre, que la gente es una comunidad y que trabajen o que piensen y vivan en conjunto todos los espacios. Y no se piensan desde lo individual, se piensa siempre desde lo colectivo. Entonces acá se ve todo esto que les decía del sistema de movimiento. Bueno, las plantas las voy a pasar rápido. Esta de acá es donde entran los trenes y se reparan, y hay hay supermercados y todo eso que dan hacia la calle. La planta de arriba de los trenes es como un patio común que tiene una especie de quinchitos, que son estos que están por de este lado, y después se va a ver toda esa circulación que va tomando como distintas escalas, algunas aperturas, dobles alturas y ventilaciones hacia arriba, ¿no? Ahí se ve cómo se va como completando las terrazas y va desapareciendo el edificio. Ahí está el corte con los trenes, fíjense que es muy difícil para resolver, ¿no? de construir ahí arriba. La cantidad de variación de viviendas es muy grande, realmente hay mucha cantidad de formas de vivienda, y este es un poco el resultado final del edificio, que tiene como dos grandes bocas, pero una que está del otro lado es la más importante, que te permite entrar a ese patio. Te vamos a ver una imagen. ¿No? Acá está cómo es el edificio en relación a la ciudad, el basamento, el área pública, la ciudad 24/7, pensar que las actividades que uno pone en los edificios de vivienda son lo que da la seguridad, no la reja. La seguridad en la vivienda te la va a dar el tipo de actividades que yo ponga. Y si puedo extender lo más posible el uso horario, más segura va a ser la vivienda. Si yo pongo actividades, no sé, restaurantes, gimnasios que estiran sus usos horarios, si cuando llego esto está de esta manera, todo con mucha gente, con mucha vida, es mucho más seguro que si hubiese estado solo con reja. Acá podemos ver por dónde entran los trenes, pero no me interesa mucho.
Ah, pensé que no puse foto de la boca. Sí. Es poco habitual, ¿no? Y es la tierra que le dieron. Acá está el corte. Sí. No, acá lo puse, acá. Yo saqué láminas, ahí la de la boca, cómo se ingresa también está buena. Después lo pueden buscar y mírenlo. No, pero no está ahí, en esta no está. La boca está por acá y es re interesante, está pintada de colores, una gran escalinata urbana. Pero bueno, en esta cuestión, como les decía, de mirar estas cuestiones más urbanas y todo eso, y no enfocarme en el armado de la vivienda, saqué algunas cuestiones. Esta es otra cooperativa, esa que vimos recién estaría como por acá abajo, y esta es otra cooperativa que hicieron todos estos edificios. Son un montón, lo hicieron distintos arquitectos, estos son los mismos que vimos recién, pero después acá están los de Duplex, Futuros, estos son más conocidos, los de Paul, que hicieron todos esos edificios. Porque no es tan fácil. No, bueno, esto, si ponen Mersal Women, le van a aparecer todos, y hay una publicación, un PDF, donde está bastante explicada cómo es esta cooperativa. Esta se buscó especialmente la innovación en la vivienda. Había una búsqueda especial en que los arquitectos sean creativos e innovadores a la hora de pensar las viviendas. A nivel cero, por ahí no tanto son tan atractivas en cuanto a imágenes, por lo menos para nosotros como lo que estamos acostumbrados a ver, pero sí vamos a ver ahora rápidamente algunas cuestiones. A nivel cero podemos ver que es multiprogramática, hay un montón de actividades totalmente distintas, y hay una preocupación muy grande sobre la escala urbana, las plazas, la relación entre los propios edificios, que ya lo vamos a ver, ¿no? Esto, ¿no? Hay una preocupación enorme por estos espacios que van quedando entre medio de los edificios, que son de los cooperativistas, o sea, son los lugares de reunión, de encuentro de ellos. Pero a su vez hay una preocupación muy grande, como le mostraba en el edificio anterior, por los sistemas de movimiento. Todos los sistemas de movimiento son lugares realmente muy atractivos porque están buscando esto que está pasando en esta foto, ¿no? Que la gente se encuentre, que hable, que juegue, no pensarlo como un lugar funcional, que me tiene que llevar de una vivienda a la otra, sino pensarlo como un espacio que tenga calidad arquitectónica. Por eso todos tienen luz natural, ensanches, dobles alturas, se mira uno a los otros, los espacios comunes, porque acá por ahí las cocinas son comunes, están abiertos a esos lugares, ¿no? Podemos ver esto que decía de lavaderos industriales, ¿no? Que son comunes, las cocinas son comunes. Ahora vamos a ver un poco algunas plantas, pero como son todos los espacios comunes propios de la vivienda. Y esto que le hablaba de la innovación, que por ahí tipológica, por ejemplo, este es de Duplex, los de Duplex, si los buscan, es de estos. Lo que hacen es pensar que lo que es común no sea tan abierto para todos, sino que sea para un grupo más pequeño de unidad de convivencia, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuadraditos, creo que ahí puse una planta donde se notaba mejor, acá. Cada uno de estos cuadraditos puede albergar a una unidad de convivencia distinta, ¿no? Y después esto se transforma como en todos esos espacios comunes que tiene cocina, comedor, lugares de estudio, lugares de estar. Y entonces acá pueden convivir distintos grupos de la cooperativa. Y cuando uno pasa al otro lado, más o menos pasa lo mismo con otras características, ¿no? O sea, es una innovación bastante... A mí me pareció como algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Porque lo que es estar, comedor, cocina, todo eso es compartido por lo que sería en este caso 4 o 5 viviendas, ¿no? Bueno, no sé, porque cada una de estas fíjense que tiene una cocinita, tiene su propio baño, cada uno de estos tiene la posibilidad de satisfacer sus propias necesidades, pero
digo, yo puedo cocinar lo mínimo, pero ahora si tengo que un evento más grande, tengo que usar la otra Está claro cocina. que es un pensado para la convivencia de 4 o 5 familias. Sí, yo creo que es necesario que repensemos las maneras de habitar y de acceder a la vivienda. Si seguimos haciendo, Einstein decía, si hago siempre lo mismo, es muy difícil que obtenga resultados diferentes. Entonces, la manera de hacer cosas distintas es estudiarlas, es tratar de entenderlas y mejorarlas. En también podemos ver cómo es el sistema de movimiento, también bastante diferente, y lo que busca, fíjense, con las viviendas ya no son como las otras, sino que tienen como un lugar siempre que está como más aislado, que puede ser un trabajo, una habitación, y después estas tienen como estos ingresos independientes que pueden funcionar de manera distinta. De hecho, creo que, bueno, yo no sé si lo puse, en algunas estas paredes no están, son como espacios sociales más grandes, más chicos. O sea, son salas bastante neutras, no tienen los placares, están puestos por fuera, no están puestos acá para que no se conviertan en un espacio que ya tenga determinado el uso. Ya nos salimos de Suiza, nos vamos a Holanda. Voy a mostrarlo muy rápidamente. Estoy re largo de tiempo, ¿no? No. Si se aburren me dicen, paramos, no hay drama. Yo quería mostrar muchas cosas. Esta es una obra de arquitecto en sí, Fritz van Dogen, sino el arquitecto líder, y que me parece que tiene como varias cosas interesantes. Primero es la cuestión de la relación con el agua, pero la relación de que el edificio tenía que ser una especie de hito urbano y buscar cómo lograr ese hito urbano, ese edificio distinto. Se llama La Ballena, no por nada. Me parece que es interesante de cómo se posiciona con respecto al lugar. Ustedes pueden hacer una obra que trate de mimetizarse, una obra que trate de pasar desapercibida, o una obra que trate de resaltar o poner en conflicto, de darle como un carácter a algo que no lo tenía. Creo que ese es el caso de estos arquitectos. Estaban buscando eso. Después el edificio, todas esas distintas alturas que tiene que ver con lograr el asoleamiento en todas las viviendas. Pero lo que me parece más interesante de este proyecto es esto que se ve en estas fotos, que tiene que ver con los sistemas de movimiento. Fíjense que lo busca, al igual que como veíamos con Le Corbusier o los Smithson, con dúplex para que tengan doble orientación las viviendas. Lo que hacen es un juego con el sistema de movimiento, que es cuando circulo por un lado, no circulo por el otro, entonces las plantas se van cerrando por lugares diferentes. Cuando tengo doble orientación acá, es porque estoy accediendo a viviendas en el otro extremo, y así sucesivamente. Entonces se va dando todo se van intercalando de esta manera las viviendas, que ahora se los voy a mostrar cómo se resuelve eso en planta, ¿no? Es esto que está acá. Acá también hay un núcleo, no lo resalté, perdón. Acá también hay un núcleo. Pero es esto, ¿no? Es cuando accedo a estas viviendas, estas son las que tienen doble orientación, porque ya le entré antes. Y en la otra planta, si no, es cuando accedo a estas viviendas, estas son las que tienen doble orientación. Y esto puede pasar de dos maneras. Después vamos a ver los trabajos de estudiantes, pero puede pasar de dos maneras. Una es que las que tengan doble orientación son la misma vivienda a la que accedí acá, o acá me queda un simple y yo encuentro una escalerita, como pasa acá, entran por acá, una escalerita que me permite ir a la vivienda de arriba. Por lo tanto, no son dúplex, sino que son con el acceso a la vivienda está en la planta de abajo, pero no es dúplex, es un simple, ¿no? La vivienda, yo llego por la escalera y tengo una vivienda que está toda desarrollada ahí. Eso es bueno que lo comentes, porque no es la única forma de resolver ese tipo de trabajo, doble orientación, solo en dúplex, sino que puede haber alguna posibilidad de resolverlo con simples, pero con estrategias de acceso. Claro, son simples que tienen el acceso o en la planta superior o en la planta inferior. Es como las dos maneras que se puede hacer. Tienen estas calles, ¿no?, que permiten ese tipo de acceso, y acá se puede ver más claramente esto que les decía, ¿no? Cuando circulo por acá, no circulo por acá, y así sucesivamente. Ahí podemos ver un poco
el edificio resuelve toda una cuestión que tiene que ver con el uso público, la relación con el cero en el corazón del edificio, ¿no? Que es más casi visual, pero es un parque. Y después, estos son como también lugares de encuentro, pero más reducidos, porque al no dar toda la vuelta, son para las pocas viviendas que ingresan por ahí, ¿no? Y las que están arriba también. O sea, no es que son poca gente, porque accede gente. Podría acceder acá también gente de arriba y de abajo, ¿eh? Ojo, que hay algunos, no, yo no traje, pero hay uno acá que pueden ir a visitar, que es de los hermanos Morea, en Talcahuano, acá en Capital, que es una especie de reinterpretación, podría ser de la unidad de habitación de Marsella, que hace este sistema. Uno va por un corredor, tiene como un núcleo de ascensores en el medio, es visitable, se puede ir, tienen corredores anchos, y lo que hace es tener un sistema de escaleras que son puntuales, que si yo entro a una escalera, por un lado subo a un simple que va a estar arriba, por la otra punta de la escalera bajo a un simple que va a estar abajo, y en esa misma planta entro el simple de esa planta. O sea, son 3 simples apilados, pero que se entra por una sola planta que está en el medio. Eso se puede visitar. En esa cuestión de que les decía, si quieren el día podemos armar otra charla cortita, en esa otra charla está. No, ahora lo saqué porque quería hablar de algunas cuestiones que tenían que ver más con cuestiones urbanas y contar otras cosas. Esto tiene que ver ya con el armado de las viviendas, cómo pensar la flexibilidad y la adaptabilidad de las viviendas. Lo que tiene es un sistema de servicios totalmente distinto, y la neutralidad de los espacios. Todo esto acá yo no sé, puedo armar habitaciones, lugares de dormir, lugares de trabajo, lugares de comer, donde quiera. O sea, tengo el ingreso marcado, un sistema de cocina que es muy permeable, el baño en la punta, y después el armado es el que el usuario decida. Pero para que eso pase, ¿no? Que es esta neutralidad que se está viendo acá, también tengo que tener neutralidad en la fachada. Yo no puedo decir que el usuario haga lo que quiera, pero después poner ventanita de dormitorio en un lugar, terraza, puerta, balcón con terraza en otro, porque ya no va a hacer lo que quiere, porque yo lo estoy condicionando en la manera en que diseñé cómo se expresa el edificio, ¿no? Entonces, por eso hablaba la cuestión conceptual de cómo miro la fachada, tiene que ver con estas cuestiones. Esa neutralidad para que los espacios no estén determinados, también la tengo que lograr en la totalidad del edificio. Este es un proyecto que me parece fantástico, de Pablo Méndez de Arrocha, se llama Edificio Forma, nunca se construyó, sí le hizo las tiendas a esta empresa. Pero lo que hace Pablo Méndez de Arrocha es trabajar con esta línea de servicios que está por acá, aprovechar la circulación de la cocina como circulación común también, no desperdiciarla, y a partir de estos 4 muebles que diseña acá, que el usuario determine cómo se va a habitar la vivienda, ¿no? Entonces, si ponen 2 muebles y 2, esto podría ser como un lugar de dormir o descanso, un lugar de dormir o descanso, como las puertas de los baños, o sea, de trabajo. Le permite todo eso, como definir distintas formas de uso, solamente a partir de mover esos 4 muebles, ¿no? Y por cómo están puestos los servicios, como decía acá, como ingreso están puestos estos servicios. Eso le permite una flexibilidad muy grande al usuario de determinar cómo va a ser su casa, ¿no? Fíjense, esta tiene 2 dormitorios en la punta, 2 dormitorios en la punta, y está el comedor al medio, está el comedor, pero también podría haber tenido esta cerrada acá y haber tenido los 2 dormitorios acá juntos, o sea, se podría haber armado de un montón de maneras. Esto, si se acuerdan de lo que vimos de Peristoral, claramente habían mirado a Dunker van der Torre. Este es mucho más anterior, el proyecto, pero esta cuestión tiene como varias cosas interesantes, ¿no? Una, cómo pone el núcleo completamente en el centro, con estos tabiques móviles que van a estar en este sentido, y la otra, cómo arma este sistema de ingreso, que si bien tiene que ver con el clima, también les permite que uno ingresa a este lugar y de acá puedo ingresar acá o puedo ingresar acá. Y esa cuestión de no ingresar derecho al estar o a un lugar, le permite también flexibilidad a la casa, porque si uno de estos se transforma en lugar de trabajo, supongamos, la persona puede venir a la casa, a la vivienda, y no entrar, no atravesar mi vivienda, simplemente entrar al lugar de trabajo. Entonces me parece que
la cuestión de cómo está puesto el núcleo y cómo arma el sistema de ingreso permite esa variación de uso o esa neutralidad en los usos que me parece que es muy interesante de este proyecto. Acá podemos ver cómo son los espacios también, cómo funcionan esos tabiques que se corren, que arman estos lugares, que es bastante similar a lo que vimos de peristoral. Este también decidí ponerlos porque no se consiguen mucho, por ahí si los googlean no sé si los van a encontrar. Ahí en ese que le hablaba de Marta Peris, ese texto habla de este arquitecto, yo lo conocí a partir de ese texto, y realmente tiene un estudio muy grande para trabajar las viviendas en el ensanche de Barcelona. En el ensanche de Barcelona, ustedes saben, son esas manzanas grandes del Plan Cerdá, y son de un espesor muy grande, y es un límite que uno no puede, no es que uno decide hacerlo más finito, más grueso, es un límite que genera el corazón de manzana y tiene un perímetro que se tiene que ocupar, que va entre los 12 y 14 metros, depende de cuál te toque y todo eso. Y eso lleva que no es fácil de trabajar, porque tiene mucha profundidad. Este arquitecto ha trabajado en el Plan Cerdá, trabaja mucho con esta cuestión de repensar cómo son los núcleos de las viviendas, y fíjense lo que es interesante, ¿no? Que uno ingresa nuevamente como un hallcito, puede entrar a distintos lugares de este hall, entonces esto podría ser una habitación, un lugar de trabajo, este también puede ser una habitación, un lugar de trabajo, y lleva la cocina hacia el fondo, y al poner los baños en isla permite que se pueda recorrer todo alrededor. Al tener las puertas de los baños para este lado, me parece que te determina cuál es el uso público, el uso social. Fíjense que la cocina también está un poco más vinculada allá, pero me parece que es una planta que está bueno analizarla, estudiarla para pensar esta cuestión de la flexibilidad y cómo la ubicación del sistema húmedo es la que condiciona después la distribución de la planta. Esto también es de este mismo arquitecto, Luis Nadal. Fíjense que acá esta es un poco más ancha, entonces termina ya metiendo patios de ventilación para cocinas y lavaderos, ¿no? Que terminan llegando a esos lugares. Ahí. Y también, fíjense que lo que plantea el tipo es como es un gran espacio y que cada usuario después determine cómo usarlo, ¿no? Acá hay una posibilidad de uso donde se ingresa, este está el comedor y estos son habitaciones, pero podría haber sido otra cosa. El proyecto de este arquitecto es ese gran espacio que está ahí y que cada usuario lo pueda determinar en el uso. Este es bastante similar, también es una cooperativa, pero no es en Suiza, este es de Yvonne Goucher, y lo que pueden ver es que me parece interesante es que el sistema de movimiento es este que está por acá, no se accede a la vivienda, sino se accede a un espacio anterior, nuevamente, que es como una especie de patio, es un lugar donde ellos dicen que es para dejar la bicicleta, para todo ese tipo de cosas, como un patio, y de ahí uno puede acceder a la vivienda y nuevamente puedo acceder a la cocina o a un hallcito que me permite como distintas alternativas de uso, que podría haber lugares de trabajo. Fíjense que acá ellos plantean como estos pueden ser lugares uno llega de acá y tiene lugar de trabajo, no sé si acá habrá alguna puerta, no la hay. Pero bueno, es eso, ¿no? Cómo según el ingreso y según la distribución del sistema de servicios, uno va a poder encontrar esa flexibilidad o la adaptabilidad en la planta. Esta es la fachada. Nuevamente, el edificio es totalmente neutro, yo no puedo acusar que tengo dormitorio, estares y eso, porque si no, esa flexibilidad no se daría. Acá está lo que le decía de esos espacios. Uno llega a este espacio y de acá se puede ingresar a la cocina. Este también es otro edificio que tiene esta cuestión de, a partir del sistema de cómo están ubicados los servicios, permite distintas variaciones de armado, misma planta, distintas alternativas. Me parece que esas son cosas que tenemos que empezar a incorporar en los proyectos, ¿no? La adaptabilidad y la flexibilidad. Y también, para lograr eso, esa neutralidad exterior también tiene que estar en el interior. Fíjense que el diseño de cómo están puestos los radiadores,
cómo abre las puertas, las ventanas, no me dice nada. Cualquiera podría haber sido habitación, cualquiera puede ser estar, cualquiera puede ser lo que el usuario decida, ¿no? Tengo que no solo pensar en planta esas condiciones se tienen que dar en todo el espacio para que haya flexibilidad y adaptabilidad. Y estos son proyectos de estudiantes de cuarto año, de años anteriores. Me parecía interesante traerlos para ver cómo se enfrentaron compañeros de ustedes a la misma situación. Este es frente al bosque, había que resolver un edificio de vivienda, como están haciendo ustedes, en un terreno que estaba frente al bosque. Estos estudiantes, los que hicieron, por ahí a Nico Luna lo conocen porque es coayudante en el taller, ahora está en segundo año. Es entender qué cosas ya eran existentes, cuáles no, cuáles eran renovables, cuáles no. Hacen todo un análisis del perfil urbano que va de la diagonal 78, de diagonal 78 hasta 60, hacen todo un estudio de ese perfil urbano, de qué se renueva, qué no, qué alturas hay, qué edificios ya hay. Y a partir de eso ellos determinan que por algunas preexistencias que encuentran que no se van a renovar y alguna otra cosa que hacen todo ese estudio, de que se debería haber renovado, se debería renovar a partir de generar un basamento y que de ahí después se desprendan como algo que dé una identidad y que de ahí se desprendan los volúmenes en altura, ¿no? Y entonces la propuesta de ellos, fíjense, ¿no? En esta manzana que se está por renovar, es tomar como ese basamento que ellos proponen para la totalidad y despegar una torrecita en altura. No quería hacer hincapié en cuanto a las viviendas, sino a las reflexiones que tuvieron con respecto a por qué ponen altura o no en un lugar, por qué cierran la manzana o ese tipo de cosas, ¿no? Estos son después las imágenes. A alguien le interesa, se puede pasar todo esto, pero simplemente me parecía interesante empezar a ver de que uno no decide así nomás o porque sí, acá pongo un nivel, acá pongo 2 niveles, acá pongo 3, sino que todo eso tiene que responder a una lógica de construcción de la ciudad. Este proyecto es bastante similar, está en un terreno más aislado, desde acá está Meridiano Quinto, estaría por acá, tenían este año para trabajar, los estudiantes le habíamos dado 2 terrenos, este, y ellos elegían en cuál trabajaban, en el que hacían primero la vivienda, en el segundo iban a hacer el equipamiento y así al revés. Entonces vamos a ver un proyecto que decidió trabajar en esta que tiene 3 caras libres, la vivienda, y hicieron el equipamiento después en este, y después vamos a ver uno que decidió tomar la vivienda en este y hizo el equipamiento en este. Y otra vez, como acá había una plaza y había determinada altura y entendiendo las alturas que venía de la ciudad, el volumencito que va hacia adelante lo deciden hacer más bajito y el otro más alto para que no le haga sombra a la plaza y entendiendo de cómo se armaba esta manzanita, ¿no? Entonces, este proyecto, por ahí lo que tiene interesante también es que buscaba replicar algunas condiciones de vida de alguien que va a vivir muy al borde del casco de La Plata, que no está viviendo en el centro. Entonces decía, bueno, ya acá todos quieren tener una terraza, un espacio verde, un perrito, hablando de eso, las dos chicas tienen perros, son fanáticas de los perros, entonces estaban hablando de eso, y entonces empezaron a pensar de cómo lograr una vivienda como que tenga como mínimo un módulo como el módulo de estar o de dormitorio como terraza. Todas las viviendas tenían esa premisa, todas tenían que tener una terraza de esas características. Entonces, a partir de un sistema de movimiento muy parecido a este de los Smithson, este es un hueco, uno va entrando por acá a unas viviendas que van a estar arriba o abajo, no me acuerdo, estas van a estar arriba y entra por acá a esta vivienda que baja a su estar comedor. Entonces yo entro por acá, por esta escalera abajo, tengo el estar comedor y esta gran terraza con el hueco, y si no, entro por esta de acá a una vivienda que va a estar arriba y que va a tener esta terraza que va a estar balconeando el hueco. Y eso es lo que le permite ese corte que veíamos antes, ¿no? Esta cuestión de que todo esto es vacío, todo esto es circulación de aire, todo esto es vacío. Un poco estas son las imágenes del proyecto. Este es el otro que decía que está puesto en el lote de enfrente.
también parecido a los chicos que habían estado en calle 1, deciden que hay como una altura que es la que viene de la ciudad y que podría, ¿no? Esto que se ve por acá, que podría ser la que se replica, y luego cómo algunas cosas se van a liberar en altura y ahí aparece el edificio en torre, porque tiene unas 4 caras libres, que va a estar ahí en altura y que recupera lo que le cede al espacio público, lo recupera la terraza acá en altura. Este es otro trabajo también de cuarto año que está acá en 1 y 47, también cerca de la facultad, y más o menos lo mismo, o sea, las decisiones siempre son cómo, qué es lo que está pidiendo la ciudad, cómo construyo la ciudad y después ver en qué lugares puedo irme en altura y qué no, ¿no? Hay todo un análisis de la ciudad para poder definir dónde voy a poner altura, dónde no, qué va a ser bajo, qué es basamento. Y siempre también está discusión sobre el corazón de manzana público, semipúblico. Me parece que son parte de las cosas que venimos hablando. Y acá nuevamente, si se acuerdan del sistema en movimiento que hablábamos de Architecture en sí para Wally, es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando circulo por este lugar, estas son las viviendas que se van a atravesar y tener doble orientación, y si no, es al revés, cuando circulo por estos lugares, las otras son las que se atraviesan y van a tener la doble orientación. Y la vivienda es bastante simple el sistema, ¿no? Uno entra, tiene un simple, que es el que está en la planta de acceso a las viviendas, o ingreso por esta escalera a otra vivienda que va a estar arriba, que es en dúplex, que es la que recupera la doble orientación. Entonces eso permite hacer los sistemas de movimiento mucho más eficientes, porque los voy a tener cada 2 o 3 plantas. Esto, como les decía, si miran el de Morea, entra por un lado una que sube y por otro lado otra que baja, y podría haber sido todavía más eficiente en el sistema de movimiento. Entonces, lo que estuvimos charlando, voy a hacer como una síntesis, ¿no? La multiescalaridad y la mixtura de usos, ¿no? La necesidad de trabajar la vivienda siempre desde estos aspectos, ¿no? Y como decía, la ciudad 24/7, pensar en cuáles son los equipamientos que tienen que acompañar a la vivienda. La necesidad de tener estos espacios de transición. Nosotros hacemos el esquicio, este año no lo hemos hecho, pero de umbrales, que es eso, ¿no? Son esos espacios que nos permiten la transición entre lo netamente urbano a la vida privada. Entonces hay esos espacios intermedios, que yo les mostraba el libro de Van Eyck, que les dije que busquen el PDF, me parece interesante. Pero ellos lo deben haber hecho en segundo. En segundo sí, seguramente lo han hecho antes, pero digo, este año no sé si lo hicimos, el esquicio de umbrales, puestos los años como que va. Claro. ¿No? Pero bueno, me parece ver los sistemas de movimiento no solo eficientes en cuanto a lo que ocupan y a esa cuestión de cuántas veces se repiten, sino por ahí, como veíamos en estas cooperativas suizas, que empiezan a ser pensados como lugares de encuentro, ¿no? La sostenibilidad, que sea social y ambiental, entender de las dos cuestiones. Bueno, lo de los sistemas de movimiento eficientes que hablábamos recién. Y entender, bueno, esto es como una síntesis de lo que hablaba al principio todo, ¿no? Que los cambios de los modos de habitar nos tienen que llevar a cambiar la manera de pensar la vivienda, que el usuario es indeterminado, que no existe la familia tipo, que pensar en la condición evolutiva de la vivienda, eso que hablamos también de Blancaleo, además de que se extiende la longevidad de las personas, uno se junta con un grupo de amigos, vive, uno se recibe, se va, viene otro, o los lugares son lugares de convivencia y no de una familia, y esos lugares de convivencia también tienen mutabilidad, y la familia misma también, porque muchos de ustedes, por ejemplo, son del interior, y en este momento las casas de ustedes tienen, no sé, una habitación vacía, porque están acá, y si se casan o se juntan con una pareja, sea quien sea, van a estar un tiempo solos, por ahí algunos tendrán hijos, otros no, y eso hace que sea todo siempre, nunca sea estático, no es una foto, es una película que se va moviendo constantemente. Les traía algunas imágenes que tienen que ver con
casi todos son japoneses, porque me parece que están como un poquito delante pensando algunas cosas, ¿no? Estas cuestiones de pensar ya la vivienda de otra manera, por ejemplo, esto directamente no piensa habitaciones, piensa como espacios que balconean a un gran espacio. Esto tiene que ver con estas cooperativas que piensan las cocinas, fíjense, estas son las circulaciones. Esto igual son unas viviendas para estudiantes que es muy interesante, pero las cooperativas que les mostré trabajan en esto mismo, ¿no? Las circulaciones y las cocinas metidas como están ya por fuera de la vivienda, por lo menos la cocina grande. Después la vivienda tiene como algo más pequeño para satisfacer las necesidades, o esta de Moriyama que directamente la atomiza la vivienda, o este arquitecto, artista que dice, bueno, ¿por qué todos tenemos que dormir igual o descansar de la misma manera? No hay otras maneras de descansar, podemos hacerlo de manera distinta, y se empieza a imaginar este tipo de cosas y hace instalaciones que pone en la ciudad que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo se puede descansar de otra manera. Y para cerrar ponía estas frases, leanlas ustedes, pero bueno, me parece que un poco esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio sobre empezar a pensar la importancia que tienen lo que nosotros, las volumetrías que ustedes están pensando en relación a lo que está pasando en el entorno y qué diálogo van a buscar con lo que está pasando. Y esta de Van Eyck, que siempre me importa la charla que sea, siempre la pongo porque me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Cuando la sociedad le pide al arquitecto arquitectura, el buen arquitecto lo que le entrega es ciudad. Me parece que ahí termina el charla. Y bueno, y esto lo recuerdo, seguramente lo están trabajando, pero me parece fundamental que el libro del taller, que casi todo lo que hablé está ahí, lo utilicen, porque es una herramienta que construimos con mucho amor y dedicándole mucho tiempo, y que creo que tiene muchas de todas estas cosas para que ustedes las puedan usar para trabajar en el taller. Tendríamos que hacer una revisión y una actualización, pero me parece que igual sigue estando vigente y siendo una herramienta indispensable para la etapa que están trabajando y para la de más adelante. Bueno, gracias.